El acta de la sesión 29 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario de la lectura de la cuenta. Le ofrece la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Carta del excelentísimo señor Jaime Pomareda, embajador del Perú, por medio de la cual expresa sus felicitaciones por la reciente elección del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y manifiesta su disposición y la del equipo de la embajada para colaborar en el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países y, en particular, la de sus poderes legislativos. Asimismo, da a conocer su interés de abordar importantes aspectos de la relación bilateral cuando la agenda de la Comisión lo permita. Un correo electrónico de la señora Elizabeth Silva, de la Delegación de la Unión Europea en Chile, a través de la cual adjunta copia de acta que dirige el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, diputado David McAllister, donde manifiesta su interés de ser recibidos por la Comisión el martes 20 de junio del presente año, en el marco de la visita oficial que realizará la delegación de dicha comisión, por la que adjuntan listado de integrantes de la delegación. Y por último, señor presidente, una carta del diputado Diego Chalper, mediante la cual solicita realizar una sesión especial en conjunto con la Comisión de Defensa Nacional en la región de Arica y Parinacota para abordar la situación migratoria en el área fronteriza. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, sobre los dos primeros puntos, lo primero, estamos de acuerdo con recibir al embajador del Perú, creo que sería bastante necesario aceptar. Y el segundo punto también viene de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y ha solicitado visitar. Creo que estamos todos de acuerdo con estos dos puntos, ¿no? ¿Hay acuerdo? Sobre el tercer punto, la carta del diputado Chalper, que además me enteré por televisión que estaba solicitando eso también porque me emplazaba a mí. Es cosa que le asuméis, pues, presidente. No leí el correo que me mandó diputado. Se abre la palabra sobre este punto, si alguien considera. Mi opinión es que esperaría escuchar a las autoridades primeramente antes de tomar una decisión sobre este tema, porque me parece que si nuestra actuación allá va a ser interferir el proceso diplomático que está llevando la Cancillería chilena con el Perú y con Venezuela, me parece que puede ser una intromisión que puede tener mucho sentido visual, pero que puede afectar el trabajo serio que está llevando nuestra Cancillería y que ha dado fruto y que ha sido reconocido, digamos, por todos los actores políticos en los últimos días. Se abre la palabra. Diputado Schubert tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tal como usted señala, yo creo que sería importante saber en qué estado se encuentra hoy día el avance de la situación en el norte, como para analizar, porque esta carta fue enviada, según entiendo, hace algunos días. Yo creo que las circunstancias han cambiado en el curso de estos últimos 3, 4 días. Saber en qué estado está y entonces verificar si se justifica y es un aporte o no nuestra presencia en ese lugar, y por supuesto, si lo es y se justifica, concurrir, y si no, tomar la decisión de acuerdo a la mayoría. Gracias, señor presidente. Presidente. Diputado Chalper tiene la palabra. Sí, muy breve. Esta carta fue enviada hace ya bastante rato, obviamente lo sabe por su intermedio el canciller. Yo estuve en permanente contacto con la jefa de gabinete del canciller en lo que significa mi presencia en esa zona. Lo mismo con el jefe de gabinete del presidente de la República. En esto tenga claro, presidente, que yo no actúo con un ánimo distinto que colaborar en esta situación. Hablé con el señor Carlos Durán, también conversé con la ministra de Defensa en su minuto, y afortunadamente, habiendo pasado ya varios días, y me imagino que el canciller lo explicará con mayor detalle, me da a mí la impresión de que la cosa ha avanzado favorablemente. Así que en la medida, bueno, obviamente esperemos lo que tenga que decir el canciller, pero de acuerdo al curso de acontecimientos pareciera hoy no ser necesario nuestra presencia allá, pero en su minuto, permítame decirle, presidente, pese al pongámoslo así, poco diplomático proceder que usted tuvo, yo creo que colaboramos de alguna forma en visibilizar el tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. ¿Hay alguna otra palabra sobre el tema? Me parece que después de que hable el canciller y nuestros invitados, la subsecretaria y los demás invitados que tenemos, podemos al final tal vez discutir este tema si queda alguna duda, porque ya incluso el autor de la petición ya ha dicho que la situación ha mejorado favorablemente y que hoy día no tiene tanto sentido una visita. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hay acuerdo para discutirlo después? Bueno, el orden del día
de hoy, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia al señor Alberto Van Claveren, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, a la señora Gloria de la Fuente González, la subsecretaria de Relaciones Exteriores. También se señaló la invitación al embajador, señor Manuel Hinojosa Muñoz, pero por la comunicación que tuvimos con la Cancillería nos señalaron que al estar el jefe superior del servicio, él va a ser quien va a hablar en nombre de todo nuestro servicio exterior. Y también se invitó al señor Darío Sánchez Montenegro, director regional del Servicio Nacional de Migraciones de Arica y Parinacota, y al señor Ricardo Sanzano Teiza, delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, con el fin de abordar la situación migratoria en la frontera norte de Chile. Perdón, le quería solicitar a los diputados, se me pasó de eso decir, si podemos dejar los puntos varios para el final. Tengo uno que es breve, tengo que ir a educación. Bueno, si pueden, el acuerdo de que si el diputado Schubert que se tiene que ir a otra comisión, puede señalarlo y después los que tengamos los demás los dejamos para el final. ¿Hay acuerdo sobre eso? Sí, habría que informarlo más para que le hagan el despacho. Sí, perfecto, no hay problema. El secretario tomó nota de eso. Le agradezco mucho. Muchas gracias, señor presidente. Bien, a comienzos de marzo del presente año, DIFROL tomó conocimiento que el río Vizcachas se había secado completamente. Este río se ubica en la comuna de Torres del Paine, región de Magallanes y Antártica chilena. Nace en territorio argentino y luego ingresa a Chile, y además posee una sección de su cauce que constituye el límite internacional en el tramo comprendido entre los hitos 330 y 331. En razón de lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 y siguientes del reglamento, solicito a esta honorable comisión disponga oficial al señor ministro de Relaciones Exteriores para que informe respecto a lo siguiente. ¿Cuáles han sido las gestiones diplomáticas que se han realizado por parte del Ministerio sobre esta situación? Si se ha tomado contacto con autoridades argentinas respecto a este punto, especificándose cuáles fueron dichas autoridades y cuándo se realizaron dichas gestiones. Tercero, si se informó al Ministerio de Medio Ambiente sobre esta situación para los efectos de que dicho ministerio, así como los servicios dependientes y relacionados, realice las gestiones que le competen por mandato legal para enfrentar la situación descrita, particularmente para evitar el daño ambiental y la afectación de la biodiversidad de la zona. Si se ha realizado coordinación con otros servicios públicos para los efectos de verificar los potenciales daños de biodiversidad, flora y fauna de esta zona. Y finalmente, si se ha solicitado a la embajadora de Chile en Argentina que realice gestiones en torno a la materia descrita precedentemente. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo en enviar ese oficio? Ya sabe. Ahora cumplido esto, esto tenemos, bueno, nuestros invitados presentes y, señor ministro, sabemos que además después tiene un acto importante el Día de Europa, así que tiene la palabra. Sí. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados. Un saludo especial también para quienes nos acompañan remotamente. Obviamente el diputado Schalper y también para el delegado regional de la zona de Arica, señor Ricardo Sanzana, con quien hemos también colaborado muy estrechamente en el terreno. Ahí hay un trabajo muy coordinado al cual se va a referir también la señora subsecretaria de Relaciones Exteriores. Señor presidente, hemos sido convocados para hablar de un tema que obviamente es de gran relevancia para nuestro país, un tema que está de mucha actualidad, pero que lamentablemente no se circunscribe solamente a nuestro país. Es un tema que está presente a nivel global. El tema de las migraciones es uno de los temas más relevantes en estos momentos de la realidad internacional. Es un tema que está presente en distintos países y en distintos continentes. Y es un tema que afecta a cientos de millones de personas. Se calcula en estos momentos que hay 280 millones de personas en el mundo que viven en un país distinto al país donde nacieron. 50 millones de estas personas están en América Latina. Es decir, la región latinoamericana es una región que se caracteriza, entre otros temas, por una gran migración.
Y cuando hablamos de migración, estamos hablando de un fenómeno complejo, porque obviamente implica a personas, implica a seres de carne y hueso, y al mismo tiempo también es un problema que incorpora dimensiones que la verdad es que son de gran complejidad. Es un tema de responsabilidad compartida, pero es un tema también que incide muy directamente en la soberanía de los países. Los países son libres de abrir o cerrar las fronteras, excepto cuando existen tratados internacionales que regulan esta materia. Pero aún en aquellos países donde efectivamente hay acuerdos internacionales, la aplicación de estos acuerdos generan tensiones, y es lo que hemos podido observar incluso en el proceso de integración más avanzado del mundo, como es el proceso europeo. Tenemos entonces un tema que tiene características globales y que además se alimenta de distintos factores. Por una parte, obviamente, grandes desigualdades económicas entre los países que están implicados en el tema migratorio. Condiciones políticas complejas en los países y además con una dimensión nueva que tiene que ver con el cambio climático y los desastres naturales ocasionados por el cambio climático. Todo esto va generando nuevos flujos migratorios. Pero cuando hablamos de flujos migratorios, hablamos de flujos dinámicos. Y esto no es solamente un elemento teórico que estoy aportando, es un fenómeno cuyo dinamismo también podemos observar en el caso de Chile. Básicamente, ahora estamos enfrentados a problemas migratorios que no tienen que ver con el ingreso de ciudadanos a nuestro territorio, sino que con la salida de ciudadanos y ciudadanas de nuestro territorio. El problema que se ha generado en la frontera norte es un problema respecto de personas que quieren salir del territorio, volver a sus países de origen o bien transitar hacia otros países donde hay, digamos, condiciones económicas que en la percepción de estos ciudadanos son más atractivas. Entonces estamos hablando de un fenómeno absolutamente dinámico. Y en el caso de Chile, lo que podemos observar, gracias a la información que nos proporcionan tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, lo que podemos observar es una reducción en el flujo de migrantes hacia Chile. Eso no significa que no sigan llegando, pero están llegando menos. Es lo que se puede observar tanto en nuestra frontera norte como también en el caso de Colchane. Repito, siguen llegando, pero en mucho menor medida de lo que llegaban anteriormente. Y esto producto también de la presencia de Fuerzas Armadas en la frontera. En consecuencia, tenemos ahí un fenómeno que es complejo, un fenómeno que requiere obviamente de negociaciones de carácter diplomático y un fenómeno que implica a ciudadanas y ciudadanos de distintas nacionalidades. Obviamente venezolanos, pero también tenemos un fenómeno migratorio de características distintas. En el caso de Bolivia, hay también presiones migratorias de migrantes haitianos en Chile, de colombianos, ecuatorianos, cubanos. Varios de estos grupos también están interesados en dejar nuestro país. Ahora, en términos de nuestra política migratoria, ¿tienes el texto? En términos de nuestra política migratoria, no, el otro, la frontera norte. Ahí tenemos concentrado un problema que es bastante central. En el caso de la frontera migratoria, lo que hemos visto en las últimas semanas es una concentración muy grande de población de origen venezolano, pero también de las otras nacionalidades que identifiqué, que desea salir del país. Pero, ¿cuál es el problema que se planteó ahí? Que Perú, digamos, en uso de sus atribuciones soberanas, decidió restringir el acceso a ciudadanos de distintos países por no reunir la documentación necesaria para entrar a su territorio. Y en el tema migratorio
se da la característica de que una medida adoptada en un país tiene una repercusión inmediata en otros países. Esto funciona como simplemente vasos comunicantes. Se cierra la opción en un país y, digamos, se genera una presión en el otro país. Y es lo que nos ha sucedido a nosotros. Como una parte muy importante de este contingente migratorio es de origen venezolano, lo que hicimos fue justamente aproximarnos a Venezuela, realizar gestiones diplomáticas a distintos niveles, tanto a nivel de cancilleres como también a nivel de viceministros y de autoridades consulares de ambos países, a fin de lograr que Venezuela acudiera en ayuda de ciudadanos venezolanos que voluntariamente deseaban volver a su territorio. Y para eso Venezuela dispone de un programa conocido como Retorno a la Patria, un programa que implica justamente el envío de aviones de origen venezolano para recoger a ciudadanos de esos países, ciudadanos venezolanos que voluntariamente desean regresar a su territorio. Esa negociación se desarrolló a lo largo de un par de semanas. Afortunadamente pudimos establecer una buena relación con el canciller venezolano, don Iván Gil, con quien tuve ocasión de reunirme en la cumbre iberoamericana que se celebró en Santo Domingo hace 3 semanas o un mes atrás. Y gracias a esos y otros contactos logramos que Venezuela enviara un avión de una compañía comercial, la compañía Estelar, para recoger a un primer contingente de ciudadanas y ciudadanos venezolanos. Para eso hizo falta un empadronamiento de la población interesada en volver a Venezuela. Ese empadronamiento fue realizado por autoridades consulares venezolanas, tanto en territorio chileno, en nuestra frontera norte, como también en territorio peruano. Y producto de ese trabajo pudimos entonces establecer un primer contingente que no solamente fue empadronado por autoridades venezolanas, sino que también fue empadronado y registrado por la autoridad migratoria chilena, básicamente también por la Policía de Investigaciones, a fin de comprobar que aquellos ciudadanos que se iban a embarcar en el vuelo no tuviesen antecedentes penales y que a su vez sus hijos, los niños que acompañaban a estos familiares, en realidad tuviesen las autorizaciones correspondientes. Y precisamente por esa razón hubo algunos casos en que simplemente no se pudieron embarcar, básicamente porque faltaba la autorización de los padres o de ambos padres para la salida de los menores, pero fueron casos bastante excepcionales. En este contingente también se planteó la dificultad de aquellas y aquellos ciudadanos que tenían órdenes de arraigo por distintas razones. La Policía de Investigaciones efectivamente comprobó la existencia de esas órdenes de arraigo y esas personas no pudieron embarcarse. Al final se logró un proceso bastante ordenado y en un periodo bastante corto de tiempo, 2 horas, se pudo embarcar a todo este grupo y tenemos entonces una misión exitosa en lo que respecta a este primer vuelo. Obviamente a nosotros nos interesa seguir facilitando justamente la salida de aquellos y aquellas ciudadanos venezolanos que desean regresar a su país. Y para ello, justamente, estamos enviando una misión de nuestra Cancillería a la ciudad de Caracas, en pleno acuerdo con las autoridades venezolanas. Mañana parte el secretario general de la Cancillería, el embajador Alex Betzig, en compañía con el director general consular, Rodrigo Donoso, y algunos otros funcionarios de nuestra Cancillería, a fin de tomar contacto con sus contrapartes venezolanas para justamente lograr un nuevo o nuevos vuelos. Cada vuelo requiere de una negociación especial, particular,
pero estamos en eso. Y en todo caso, yo quisiera destacar la buena colaboración que hemos alcanzado, digamos, con Venezuela justamente para estos vuelos de repatriación. Ahora, ahí también tenemos que hacer una distinción entre, por una parte, aquellos ciudadanos que voluntariamente quieren volver a Venezuela a través del programa Regreso a la Patria o Vuelta a la Patria, y aquellos otros ciudadanos que también voluntariamente quieren regresar a Venezuela, y respecto de ese contingente ver también la posibilidad de organizar vuelos nacionales. Pero esto, vuelos originados en Chile, de aviones chilenos. Pero esto requiere también de una gestión diplomática con Venezuela. Y distingo esos dos casos, es decir, venezolanos que se acogen al programa venezolano, venezolanos que no se acogen, pero que eventualmente pueden incorporarse a vuelos organizados por autoridades chilenas, de la situación de los expulsados, que es una situación que en realidad no corresponde a la Cancillería, es decir, es un tema que corresponde a las competencias del Servicio Nacional de Migraciones, pero en que obviamente nosotros también estamos absolutamente disponibles para efectuar las gestiones necesarias para lograr la salida de esas personas. Pero eso es un tema que es distinto y que conviene desde todo punto de vista no confundir con el tema de aquellos y aquellas venezolanas que voluntariamente quieren salir del país. Aparte de eso, hay otro contingente de personas que se están concentrando en el norte de manera, yo creo, equivocada, de distintas nacionalidades, porque para esas personas no hay vuelos de características similares a los vuelos venezolanos. Nosotros hemos hecho un llamado público a que también en el caso de los venezolanos, las venezolanas que quieren volver a su territorio, que no vayan a Arica, que no vayan a la frontera norte de nuestro país, porque la verdad es que es altamente probable que si hay nuevos vuelos, esos nuevos vuelos salgan no de Arica y tampoco de Iquique, sino que salgan de la región metropolitana, donde por lo demás hay un contingente mucho mayor de migrantes venezolanos de los que hay en el norte. Entonces, repito y aprovecho esta oportunidad, señor presidente, para insistir en este llamado de que las personas no vayan a Arica con la expectativa de que desde allá se van a originar nuevos vuelos. Hay que decir también que todo este tema de concentración de población en nuestra frontera norte plantea una cuestión de carácter humanitario. Distintos servicios del Estado están presentes en esa zona y han realizado grandes esfuerzos. Destaco la presencia de, por ejemplo, el subsecretario de Justicia en todo lo que respecta a el empadronamiento y registro de la población que quiere salir del país, obviamente nuestra Policía de Investigaciones, el Ministerio de Salud, que está presente en la zona y de manera muy activa, porque hay condiciones sanitarias que son lamentables. Todos hemos visto esas escenas terribles, realmente, pero que lamentablemente no son exclusivas de nuestro territorio. Escenas muy similares se pueden comprobar en distintas partes del mundo, incluyendo en países europeos. Personas que se aglomeran en la frontera con la voluntad de cruzar, de entrar a otro territorio, ya sea para volver a su país de origen o acudir a un tercer país. Son situaciones que lamentablemente son de ocurrencia bastante frecuente. Pero dejo la presentación hasta acá, señor presidente, y con su autorización le doy la palabra a la subsecretaria para que hable de también las gestiones que se están desarrollando en otros niveles. Gracias. Muchas gracias, ministro. Subsecretaria tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar por su intermedio a las parlamentarias y parlamentarios de esta comisión y agradecer, por cierto, la posibilidad de venir a contar
las gestiones que hemos estado haciendo y quisiera destacar como equipo en la Cancillería, tanto ministro como subsecretaria, así como todos los equipos de la Cancillería puestos, por supuesto, a disposición de este objetivo y de cumplir específicamente con el mandato de poder resolver esta situación en particular, pero también trazar un camino y un proyecto de salida respecto a esta situación, sabiendo la complejidad que tiene, como muy bien explicado el ministro, pero también destacar la coordinación que hemos alcanzado no solamente con distintos ministerios, el ministerio y particularmente el trabajo que me ha tocado a mí, en el que me ha tocado participar, con el Ministerio del Interior, con la Subsecretaría de Justicia, con la Subsecretaría de Defensa, que creo que ha sido importante, pero también aprovechando la presencia acá del delegado presidencial con Ricardo Sanzana, que está acá en esta sesión, y con todas las agencias que coordinadamente hemos tratado de enfrentar esta situación en la región a propósito de la visita que hicimos hace un par de semanas atrás. Lo primero es que es señalar que nosotros ya tuvimos alguna noticia respecto a la situación que estaba pasando, por distintas alertas, por cierto, pero ya a mediados del mes de abril. E iniciamos una conversación de bien alto nivel en la Cancillería con el gobierno peruano, de manera tal de poder enfrentar esta situación que finalmente nos involucraba en la frontera norte. Nuestro país involucraba a ambos países en la frontera norte por la cantidad de gente que estaba llegando efectivamente a instalarse entre los pasos fronterizos, ¿no? Atendida esa emergencia, se generaron varias reuniones con ellos de manera tal de ir enfrentando la situación en dos líneas, diría yo, fundamentales. Uno, la situación humanitaria. Tacna estaba viviendo una situación similar al otro lado del fondo de la frontera, pero además la situación propia de gente que quería cruzar, ¿no? En un fenómeno migratorio, como decía el canciller, bien distinto a lo que habíamos visto hasta ahora, gente que quería salir del país, entonces, y las condiciones que eso requería. Pero por otro lado, también de manera importante la situación de orden público, porque efectivamente se empezaron a producir bloqueos de caminos y había que generar condiciones para garantizar el flujo entre ambos países, que por lo demás es muy intenso entre el caso de Arica y Tacna en particular. Estas reuniones nos permitieron ir anticipando situaciones en coordinación con la embajada, con la representación diplomática acá del Perú, también con la institucionalidad adecuada en el propio país y también, por cierto, con las autoridades acá para poder ir gestionando rápidamente la posibilidad de generar soluciones y también ir generando algunas respuestas al respecto en la competencia que tiene cada agencia, porque por cierto hay cosas que escapan por mucho a la gestión propia de la Cancillería, pero el diálogo diplomático siempre se ha mantenido ahí. Luego de estas coordinaciones, de este trabajo conjunto, lo que hicimos a nivel de subsecretario, con el subsecretario de Interior, con el subsecretario de Defensa, con el subsecretario de Justicia, fue ir a la región de Arica Parinacota e ir específicamente al complejo Chacayuta para poder ver la situación que estaba ocurriendo en esa situación, tener una reunión además con todas las agencias instaladas en la región de manera de coordinar algunas respuestas que se estaban haciendo más o menos urgentes. Y al mismo tiempo una reunión con las autoridades, en el fondo, electas de la región, tanto a nivel de gobernador como a nivel de diputados y alcaldes, de manera tal de poder también contar en qué consistía la gestión y también levantar las preocupaciones de las autoridades, por lo demás del todo relevante. Lo que hicimos en esa oportunidad fue, a nivel del Ministerio del Interior, y digo esto como gobierno, más bien fue dar algunas señales respecto a las respuestas que era necesario generar también para, en el caso de la Cancillería, que tenemos condiciones y competencias acotadas en esto, generar condiciones también para poder tener tiempo para poder, en el fondo, negociar con las autoridades propias del gobierno venezolano y también seguir en la conversación con el gobierno peruano. Yo creo que el resultado de esas gestiones diplomáticas, le decíamos hace unos días atrás a las propias autoridades de la región, a veces complejo de entender porque esto tiene sus tiempos también, finalmente generaron este primer resultado que fue efectivamente lograr que 115 personas pudieran volver, que deseaban volver a Venezuela, tuvieran las condiciones para volver, ¿no? Con resguardo a los derechos fundamentales de las personas, resguardando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Me parece que eso fue el primer resultado de esta gestión diplomática, mucha coordinación con el trabajo regional que se hizo y que creo que dio el resultado que tenemos. A nivel paralelo, y que creo que fue importante también, de forma paralela diría, nosotros iniciamos una conversación a nivel de vicecancilleres en la región. Tuvimos hace un par de días atrás una reunión con los vicecancilleres de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela,
de manera tal de poder generar condiciones, en el fondo, para ir no solamente levantando información común respecto a la situación, sino que también analizar cómo podemos enfrentar un problema que entendemos de manera conjunta, que no es coyuntural, sino que es un problema que vamos a enfrentar probablemente en el último tiempo, con más, con menos, con las diversas dificultades. Ese diálogo permanece, es un diálogo que además está amparado en las plataformas que ya existen, como por ejemplo la Conferencia Suramericana en materia de migraciones, el propio proceso de Quito que tiene lo propio, y entendemos que en el fondo es un trabajo que se va a seguir realizando, porque de hecho es algo que está ocurriendo hasta ahora, pero hemos intensificado ese diálogo porque entendemos que hay una tarea importante ahí que acometer. Hemos seguido también en coordinación con el Ministerio del Interior porque entendemos que esto es y requiere probablemente ir monitoreando la situación de manera permanente. Por supuesto, estamos en coordinación también y comunicación permanente con el delegado presidencial. Y hemos continuado también el diálogo con Perú, que es importante para la situación de la frontera norte, entendiendo que no es un problema que se acabe el día de hoy, ¿no? Y por lo tanto el diálogo bilateral se mantiene. Entendemos que, como bien ha explicado el canciller, esto dependerá también, y la evolución de esto dependerá de las gestiones diplomáticas que se puede hacer para que se allane la posibilidad que los venezolanos que quieran irse en este ámbito, por lo menos que corresponde a la Cancillería, que son personas que voluntariamente quieren regresar a Venezuela, tengan la posibilidad efectivamente de hacerlo. Eso va a depender de las gestiones diplomáticas, pero en paralelo tenemos que tener una situación de diálogo fraterno, diría, de fluidez en la frontera, de manera tal que nos permita también ir enfrentando la situación. Eso por lo pronto quisiera decir, señor presidente. Muchas gracias, Ambia, por la posibilidad de poder explicar, y abierto, por cierto, a las preguntas que nos quieran hacer los señores parlamentarios. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias, ministro. Abramos una ronda de preguntas para después escuchar a nuestros otros invitados. La diputada Hertz me pidió la palabra, ¿alguien más? La diputada Sandón, diputado Félix González. Ya. Diputada Hertz tiene la palabra. Sí. Gracias, presidente. Bueno, saludar, por cierto, al señor canciller y a la señora subsecretaria de Relaciones Exteriores, agradecerle, ha sido muy ilustrativo todos los antecedentes que nos han entregado. Y hay una pregunta. ¿Existe la posibilidad que en la Cancillería se pudiera estructurar algún plan de retorno de ciudadanos venezolanos migrantes que quieran hacerlo, con apoyo de ACNUR y de la Organización Internacional de Migraciones? Hago la pregunta porque en la prensa apareció el embajador de Venezuela, el señor Arévalo Méndez, señalando que el Estado venezolano le ha comunicado a la ACNUR y a la OIM que pone a disposición para el traslado, ¿no es cierto?, dentro del plan de Vuelta a la Patria, pone a disposición la aerolínea Conviasa, pero solicitándole a la ACNUR y a la OIM que le contribuyan con el combustible. Según lo señalado por el embajador, no ha tenido todavía respuesta positiva a esta petición. Gracias, presidente. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades, la verdad que es muy clara la exposición, que la verdad que se van resolviendo todas las dudas que uno tiene. Solo preguntar, en estos vuelos voluntarios, en esta repatriación voluntaria, existe, bueno, me imagino, por lo que nos explicaron, que existe como un registro de todos los que van saliendo, pero ¿pueden volver en cualquier minuto o es una condición que va a quedar, en este caso, sea Venezuela el que le pone alguna restricción de volver, porque si no va a ser un ir y volver y volver? Me pasó personalmente una persona que ha ayudado 3 veces ya a volver, es como mono porfiado, no los devuelve y están de vuelta al poco tiempo. Entonces quiero saber si existe algo en eso, sino que las personas podrían volver inmediatamente. Y luego, ¿cómo, por su intermedio, presidente, cómo evitar que se cree como un asentamiento en este minuto en la frontera norte, dado que existe una ayuda humanitaria que tiene que estar por lo demás? Pues esa persona necesita, según lo que yo leí hoy día, quedan alrededor de como 200 personas hoy día ya instaladas allá, y claramente no todo el mundo está recibiendo el mensaje que ha dado claramente nuestro canciller de que no se trasladen. Pero ¿cómo se va a evitar eso? Porque efectivamente, existiendo ayuda humanitaria, se va a producir un asentamiento y esa persona siempre va a tener la ilusión de que el próximo avión también parta de ahí.
si existe algo al respecto que se haya pensado para evitar eso. Gracias, presidente. Diputado Félix González tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la diligencia con la que usted, presidente, citó esta sesión y la presencia también del Ejecutivo acá, porque la reacción ha sido muy lenta, bastante tardía. Entonces, mi primera pregunta es si en estos momentos hay gente todavía en el desierto, con niños, porque como bien decía la diputada Osandón, presidente, hay un problema humanitario que es necesario atender independiente de las consecuencias que puede tener. O sea, hay gente que prefiere que no haya ahí una especie de campo de refugiados, pero la gente no puede estar a la intemperie, no puede no tener comida, no barras de cereal para los niños, ni puede estar en una situación de riesgo vital, gente que no tiene sus medicamentos. Entonces aquí, primero que todo, hay una responsabilidad del gobierno de turno, el que sea, de garantizar los derechos humanos de las personas que están ahí. Derecho a la salud, derecho a comer, derecho al abrigo, a tener un techo, a no estar en el desierto con niños. Eso es número uno. Creo que el discurso que se ha instalado de prácticamente que lo único que está relacionado con la migración es la penetración de bandas criminales, nubla la vista de un proceso que es bastante más complejo, en donde hay bastantes más responsabilidades que simplemente responsabilidad de un gobierno X en algún lugar. Entonces, la primera pregunta es si hay todavía gente que requiera que el gobierno se movilice, porque ellos están, como dice Abdullah Razak, el señor Gurna, premio Nobel, que los migrantes suelen estar en un abismo porque no están ni en su país ni en el otro. Esto literalmente es estar en el abismo, no están ni en un país ni en otro, pero en términos formales están en Chile. No se han ido de Chile, no han ingresado a otro país. Pasaron una aduana, pero no han podido ingresar a otro país, por lo tanto están en Chile, responsabilidad del gobierno chileno hacerse cargo de eso. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tiene que ver con también responsabilidades de los gobiernos, ¿no? Es hacer los planteamientos sin sesgos políticos, ¿no? Decir las cosas por su nombre. Hay un gobierno antidemocrático instalado en Venezuela. Es un gobierno antidemocrático con una elección que no es democrática. Y eso no puede ocultar que hay un bloqueo económico a Venezuela. Entonces también hay una colaboración internacional para generar una crisis en Venezuela económica, que es lo que hace migrar. La gente no migra por el color político del gobierno, a menos que lo exilen, ¿no? Como el gobierno, como la dictadura. Pero en este caso ellos vienen porque no tienen otra opción muchas veces, una migración forzada, no es una migración voluntaria, no son los hijos de los chilenos que se van a estudiar a Londres, ¿no? O que van afuera. Es una migración forzada que obliga a gente a cruzar el desierto con sus hijos, a correr el riesgo de entregar su seguridad en manos de las mafias. Entonces, veamos ese proceso completo, porque esta sesión no puede ser solamente de 200 personas que están varadas en un lugar, porque hay muchas más queriendo salir. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que va a tener el gobierno chileno para ese flujo que va en este momento de vuelta, que es parte de un proceso más grande? Pero ¿qué hemos hecho para desbloquear económicamente a Venezuela? Ustedes saben que no se puede mandar plata de banco a banco. No se puede. Hay un banco del Estado de Chile y hay un banco del Estado en Venezuela. ¿Por qué no se juntan los dos y se puede mandar plata? Hay mucha gente a quien preguntarle en Chile, ¿no? Que son de Venezuela. Tienen que mandar plata a través de plataformas informales que deben estar en manos de bandas, ¿no? Así pueden mandarle plata a sus familiares. ¿Por qué no puede haber de banco a banco, ¿no? Porque hay un bloqueo. Entonces, ¿cómo a nivel internacional los países de Latinoamérica, junto con hacerse cargo de este proceso migratorio, presionan también para que no haya una exacerbación de esta crisis por decisiones políticas, simplemente políticas, ni siquiera económicas, para presionar la salida de un gobierno antidemocrático, ¿verdad? Que no estamos apoyando, pero es parte del problema.
Entonces las relaciones internacionales creo que tienen que ser más audaces y una mayor coordinación que evidentemente no existe en los países latinoamericanos. Prueba de ello es el motivo de esta sesión. Y hacerlo con prontitud, hacerlo con valentía, ¿verdad? Buscar soluciones en la política internacional y es ahora, ¿no? Si ni siquiera nos ponemos de acuerdo entre Perú y Chile, algo no está ocurriendo bien. Disculpe lo largo, presidente. Si les parece que respondan estas preguntas los ministros, después hacemos otra ronda de preguntas. El ministro subsecretario, ministro Van Claveren, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por las observaciones y las preguntas. En primer lugar, plan de retorno de Venezuela, digamos. Efectivamente, en todo este proceso ha habido presencia de organizaciones internacionales dedicadas a temas de migraciones, tanto de la Organización Internacional de Migraciones como también de ACNUR. Y otras agencias de Naciones Unidas. Y han estado en contacto con la Cancillería y nosotros agradecemos también el apoyo que nos han proporcionado. Un apoyo técnico en términos de cómo abordar el tema y un apoyo también en alguna medida material. Obviamente aportamos nuestros propios recursos en esa materia. Pero respecto del plan de retorno a la patria de Venezuela, ese plan contempla el regreso de venezolanos utilizando la aerolínea de bandera de Venezuela, que es la empresa Conviasa. Lamentablemente, Conviasa, si bien puede aterrizar libremente en Chile y reúne todas las condiciones técnicas de seguridad para aterrizar y usar nuestros aeropuertos, tiene el problema del abastecimiento de combustible. No es un tema necesariamente de recursos, sino que es un tema de sanciones que está aplicando Estados Unidos a empresas que proveen servicios a la empresa de Conviasa. Es un tema que estamos abordando, sobre todo considerando el carácter humanitario que tiene esta iniciativa de retorno a la patria y esperamos poder superarlo. Pero incluso eso no es un obstáculo para la operación de aviones de gran tamaño, porque esos aviones de gran tamaño no necesitan abastecerse en nuestro territorio. Y en consecuencia, las empresas que suministran el combustible, que son empresas privadas, a las cuales el Estado no puede obligar desde el punto de vista legal a entregar esos servicios, se abstienen de hacerlo porque son empresas muchas veces internacionales que obviamente arriesgan la aplicación de sanciones. Es por esa razón que el vuelo que se pudo organizar del domingo pasado fue operado gracias también a gestiones que hicimos por una empresa comercial venezolana, la línea Estelar, que no está afecta a sanciones, ¿no? Pero, digamos, esa posibilidad tiene ciertas limitaciones y lo ideal, obviamente, es que pudiese operar también la otra empresa Conviasa. Pero está justamente este tema de las sanciones, que no son las sanciones generales que se aplican a Venezuela, sino que tienen que ver con ciertos episodios protagonizados alrededor de esta empresa Conviasa. En cuanto a la posibilidad de que las personas que utilizan esta facilidad vuelvan rápidamente al territorio nacional, hay una restricción de 3 años para las personas que usan este servicio, digamos, ¿ya? Y esta opción. Y en consecuencia, yo creo que ese riesgo disminuye de manera bastante importante. Respecto de los asentamientos en la zona, ahí justamente se plantea una dificultad, en el sentido de que el Estado, obviamente, como aquí se ha recordado, tiene responsabilidades para evitar una crisis humanitaria mayor. Y justamente se están proveyendo los servicios básicos. Incluso han habido algunos casos de incidentes en la zona que afectaron a un ciudadano colombiano. Ese ciudadano colombiano fue atendido por el hospital de Arica, estaba en una situación bastante compleja. La propia ministra de Salud estuvo preocupada del tema y
Y así como ese caso, hay otros casos y Chile está cumpliendo con su responsabilidad humanitaria en la zona. Pero al mismo tiempo, el Estado quiere evitar asentamientos de carácter permanente en la frontera, porque en la medida en que existan esos asentamientos va a haber un flujo cada vez mayor y de alguna manera se va a nuevamente a generalizar esta sensación de que los próximos vuelos van a salir de Arica. Entonces hay que buscar un cierto equilibrio entre lo que es mantener y digamos, condiciones básicas de salud, etcétera, y de alimentación en la zona, pero evitando que esto se transforme en una suerte de campamento permanente. Y en ese sentido tenemos plena conciencia de la presión que esto ejerce en la ciudad de Arica. Estamos en contacto, obviamente, con el delegado presidencial a través de la subsecretaria y también de las autoridades municipales de Arica. Y estamos preocupados del tema y queremos evitar que se transforme Arica en una ciudad frecuentada por grupos que quieren dejar el territorio. Entonces hay que buscar un cierto equilibrio, digamos, entre ambos intereses. Hay una respuesta, obviamente, que toma en consideración los derechos humanos de todas las personas, pero no solamente de los emigrantes, también, digamos, los derechos de las comunidades de acogida, ¿no? Y estamos conscientes, además, que una parte de este flujo migratorio es generado por redes de tráfico de personas. Y justamente ese es un nuevo énfasis que estamos tratando de poner en términos de nuestra cooperación regional. La idea de poder tener una acción más enérgica para combatir la trata de personas, porque esa trata de personas es controlada por mafia, es un negocio importante y es un negocio que obviamente lesiona también los derechos de los propios migrantes, en la medida en que muchas veces son objeto de ofertas que son absolutamente falsas, de facilidades de transporte, etcétera, y muchas veces esas personas quedan dejadas al desamparo. Respecto de la situación en Venezuela, quiero señalar también que nosotros, como Cancillería, hemos estado presentes en diálogos para abordar la situación venezolana. Hace 2 semanas atrás fuimos invitados a Colombia a participar en una reunión de alto nivel para abordar la situación venezolana. Y en esa reunión de alto nivel participamos representantes de alrededor de 20 países, incluyendo también a la Unión Europea. En esa reunión, y eso no es un dato menor, estuvo presente una delegación de los Estados Unidos. La idea es justamente apoyar los esfuerzos que se hagan en favor del diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela, lograr avances en términos de garantías para el proceso electoral en Venezuela y al mismo tiempo, en la medida en que esos avances puedan ser comprobados, un cierto compromiso también de levantamiento de las sanciones que están afectando seriamente a la economía venezolana. Es un tema complejo, es un tema que se está iniciando, es un esfuerzo para revivir un proceso anterior conocido como el proceso de México y Chile está presente en todo esfuerzo que pueda contribuir a una normalización en la situación venezolana, tanto en el ámbito político como en el ámbito también económico. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor subsecretario, ¿quiere agregar algo? ¿O... no? Sí. ¿Alguna otra palabra? ¿Que alguien quiera señalar alguna otra pregunta? Diputada Ñanco tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados, subsecretaria, ministro. Muchas gracias por estar acá. La pregunta tiene que ver con la nacionalidad de los otros migrantes. Sabemos que la mayoría de los migrantes que están en las fronteras son de origen venezolano, pero ¿qué otros migrantes tenemos o hay en las fronteras que están hoy día en proceso de volver a su país, de retorno o de regularización de documentos en el nuestro?
La otra pregunta tiene que ver con si existe algún migrante que esté en situación de haber solicitado refugio por alguna razón a nuestro país. En caso de ser afirmativo, ¿en qué situación se encuentran esas solicitudes? Y, y cómo se le está tratando de apoyar al respecto. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, diputada Ñanco. Tengo la palabra acá de la diputada Hertz, me está pidiendo el diputado Chalper, ¿o no? Diputada Hertz y después el diputado Chalper. Gracias, presidente. Es muy breve, simplemente si es posible, a través suyo, que o el señor canciller o la señora subsecretaria pudieran aclarar el tema de la autodenuncia, en el caso de los migrantes, porque la Corte Suprema declaró improcedente el procedimiento de la autodenuncia. Una consulta que no sé si ustedes tienen esa información. Muchas gracias. El diputado Diego Chalper tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar, por supuesto, al canciller von Claveren, a la subsecretaria La Fuente, aprovecho de saludarla también. A ver, bueno, básicamente, canciller, por su intermedio, presidente, la verdad que en la zona de Chacayuta, usted sabe muy bien, hay distintas realidades migrantes. Hay gente que proviene, como preguntaba la diputada Ñanco, por su intermedio, de países como Colombia, algunos de Venezuela, incluso algunos de Perú que tienen visas laborales vigentes y que no las estaban dejando pasar. Personalmente le planteé al delegado presidencial que hicieran una especie de separación de distintos grupos y distintas situaciones migratorias, porque si se trata de igual manera a todos, evidentemente la respuesta es poco eficaz. Desconozco si finalmente eso se hizo. Ahí tuvimos la oportunidad de tener una pequeña reunión con el Seremi de Desarrollo Social y también con el subsecretario de Justicia, que estaba en la zona, de manera de ir haciendo una especie como de digamos, enrolamiento por distintas realidades. Me da a mí la impresión de que uno de los problemas que se vislumbraban en esa zona era que de alguna forma se trataba de igual manera a situaciones distintas. Quisiera aprovechar de plantearle algo que me dejó personalmente muy preocupado por lo reiterado. Hay mucha preocupación, especialmente para aquellos que podrían incluso ser beneficiarios del plan de retorno a la patria, de las llamadas, comillas, represalias del gobierno venezolano por volver a su país de origen. Entiendo que eso es algo que lo excede quizás al canal diplomático, pero es imposible no tenerlo a la vista. Yo no sé si eso se ha conversado en algún minuto. Me sorprendió en la zona la cantidad de familias que hablaban de esto, digamos. En el fondo es una preocupación real y concreta. Entonces, me imagino que los beneficiarios del plan no estarán, pero la idea es que nadie esté sujeto a una situación como esa. Después, presidente, me dejó muy preocupado la cantidad de familias con sus documentos de identidad vencidos en sus países de origen y que obviamente, digamos, me da a mí la impresión, ayúdeme usted, canciller, por su intermedio, me da a mí la impresión que las unidades consulares venezolanas en Chile no son especialmente propicias para ayudar a sus connacionales en la generación de documentos de identidad. Me dejó muy preocupado la cantidad que tenían sus cédulas de identidad vencidas y, por supuesto, sus pasaportes vencidos, especialmente aquellos que han hecho ingreso irregular al país. Y finalmente, presidente, si bien no es un tema directamente vinculado a esta crisis migratoria, yo quisiera saber qué nivel de conversaciones se están teniendo para el problema más global, es decir, entendiendo que aquí el tema de la migración irregular hoy día tiene una expresión específica en gente que quiere volver a su país, pero el tema más global que afecta a Perú, a Ecuador, a Colombia, ¿hay alguna instancia multilateral donde se esté analizando alguna estrategia más colectiva? Porque, digámoslo así, si Chile sigue siendo país destino final, mientras los otros países hacen de país de tránsito y se escandalizan cuando la gente quiere volver a sus países de origen y nos ponen una verdadera cerco ahí en la zona de Chacayuta, esto no va a funcionar. Yo no sé si hay algún espacio multilateral en donde esto se esté abordando de manera más global. Me permite un comentario, presidente. Cuando tuve la suerte de trabajar en el Bundestag en su minuto, nos tocó vivir la situación siria en Alemania y fue imposible no hacerse cargo de la situación siria cuando Alemania cubría, o usando palabras del canciller, absorbía la mayoría de la migración siria, sino en instancias multilaterales. Entonces, yo no sé si ese trabajo se está haciendo, yo no sé si esas conversaciones están teniendo, me imagino que algunas de esas no pueden ser reveladas, pero creo que es muy importante, presidente, tematizar de manera multilateral la problemática de la migración ilegal, especialmente, como es el caso de Chile,
para aquellos que somos países destino final, mientras el resto de los países hacen de país de tránsito y no se hacen cargo de custodiar el traspaso que suceda en desmedro de Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. ¿Alguna otra palabra? No. Señor subsecretario, tiene la palabra. Ministro, perdón. Fui subsecretario 4 años, señor presidente, así que no me ofende en absoluto. ¿Ah? Bueno, muy brevemente. En primer lugar, como aquí se ha destacado, estamos hablando de grupos de personas que son de nacionalidad distinta. Quiero también subrayar que no son siempre las mismas personas. ¿Ah? Son situaciones bastante fluidas, en el sentido de que de repente cambian las personas que están en la frontera, lo que quiere decir que varias de estas personas se encuentran en Arica o en algunos otros lugares, ¿no? Pero no es que ahí haya un asentamiento en la frontera siempre las mismas personas, son personas de distintas nacionalidades, en que hasta ahora hemos hablado sobre todo del contingente venezolano, que es el que requiere de estas negociaciones que hemos estado realizando. Pero hay también un contingente de migrantes haitianos. Para ese contingente no hay una solución posible, básicamente porque en general estas personas lo que quieren hacer no es volver a su país de origen, sino que seguir camino hacia Estados Unidos. Obviamente, digamos, ningún Estado puede asumir esa responsabilidad, absolutamente, y no podemos facilitar el traslado de esas personas. Esto realmente es un tema que nos supera como Estado. Lo mismo podemos decir también de algunos ciudadanos colombianos que se encuentran ahí. Perú, al igual que Colombia, son parte de la comunidad andina. Se supone que la comunidad andina tiene un acuerdo de libre circulación de personas, pero la verdad es que pese a eso han habido dificultades para el ingreso de personas de origen colombiano, básicamente también por los problemas que se plantean en términos de documentación. Y nadie puede obligar a otro Estado a aceptar personas que no tienen documentación suficiente. Entonces, hay una serie de problemas que se plantean que son muy específicos de cada grupo, como lo ha recordado también el diputado Chalper. Tenemos también algunos ciudadanos ecuatorianos que están en la misma situación y también algunos ciudadanos cubanos, pero que son bastante pocos, ¿no? Pero en todo caso, estamos plenamente conscientes de que estamos hablando de grupos distintos de personas. Respecto de los temas que aquí se han planteado de autodenuncia y refugio, en realidad son temas que no nos corresponden como Cancillería. Es decir, no sé si alguno de los servicios que está presente en esta reunión nos pueden ilustrar al respecto, pero es un tema en el cual nosotros no tenemos competencia y por esa misma razón no creemos prudente opinar. Sí quiero decir en términos de refugio y asilo, que son categorías que a veces se confunden, estas personas son migrantes de carácter económico, no son personas que específicamente sean sujetos de persecución política, que son temas esos son casos muy distintos y son casos muy excepcionales, y para esas personas que efectivamente comprobadamente son objeto de persecución política, hay un tratamiento distinto, pero no es aplicable a la situación migratoria que se encuentra en la zona norte. Subsecretaria, Sí. las preguntas sobre cooperación a nivel regional. Gracias. Sí, me quisiera hacer cargo de dos de las preguntas que se planteaban, que tienen que ver con las instancias que estamos propiciando, en el fondo para poder continuar finalmente con un dilema que no va a terminar por lo pronto, y creo que lo sabemos además por cómo se ha ilustrado además esta conversación no solamente en Chile, sino que en el mundo. Yo diría que hay dos instancias que son fundamentales, o tres tal vez. Uno, a nivel bilateral, nosotros hemos seguido la conversación permanente y de mucha colaboración con el Perú.
y creo que es bueno señalarlo de manera enfática y categórica. Las conversaciones que nosotros iniciamos con Perú, particularmente cuando se generaron los primeros conflictos en el fondo en la zona norte a propósito de la situación migratoria, han permanecido. Incluso cuando nosotros tuvimos que hacer una nota de protesta, después de hacer una nota de protesta producto de las declaraciones desafortunadas que hizo una autoridad de Tacna, en el fondo respecto al presidente Gabriel Boric, pero en el fondo nosotros hemos seguido permanentemente en conversación con la Cancillería peruana a nivel de subsecretarios, hemos estado en permanente diálogo también con el embajador y ha sido una conversación fluida para ir detectando situaciones complejas e ir respondiendo rápidamente. Y al mismo tiempo, identificando también situaciones de cooperación más de mediano y largo plazo que nos permitan enfrentar una situación que probablemente por las propias razones que el canciller ha dado no va a terminar. Tenemos un flujo de personas ahí que ha estado, se han generado expectativas, probablemente nosotros hemos sido claros también en que parte importante de la conversación con Venezuela supone no solamente que salgan aviones de Arica, que es lo que ocurrió el fin de semana, sino que de otros lugares del país respecto a personas que quieran salir voluntariamente de Chile. Entonces, hemos estado en esa conversación y esta conversación a nivel bilateral se ha mantenido de manera permanente con el Perú para ir identificando y resolviendo las problemáticas que se producen ahí. Y luego, a nivel multilateral, quisiera recordar que hay dos procesos que son relevantes en la región y que existen ya hace un buen tiempo. Uno es el proceso de Quito, donde nosotros tenemos la presidencia el día de hoy, y otro es la Conferencia Suramericana de Migraciones, que también ha seguido en su propio trabajo y que la presidencia le corresponde en esta etapa al Perú. Ambas instancias, que son trabajo y son instancias de nivel multilateral, han seguido en el fondo identificando y conversando, en el fondo para poder identificar y dar solución a los problemas, que tienen que ver con lo humanitario, por cierto, que tienen que ver con, en el fondo, el flujo de personas, la movilidad humana que eso produce y los efectos que eso produce además. Y esos son procesos que han seguido. Pero en paralelo, nosotros, o más bien complementariamente diría, porque no es una instancia paralela, como señalaba, nosotros tuvimos una reunión a nivel de vicecancilleres para identificar y hacer un diagnóstico común, identificar la problemática, y eso entendemos nosotros, en conjunto con estas otras instancias multilaterales, debiera ayudarnos claramente a identificar caminos de solución también. Esta es una problemática que afecta a todos los países de la región, cual más, cual menos. Y al menos lo que hemos encontrado en esas instancias de diálogo y colaboración es al menos la voluntad de identificar primero el problema común y luego de poder colaborar en la búsqueda de soluciones alternativas. Y ahí, como hemos dicho desde la Cancillería, no hemos descartado nada, desde el puente aéreo que puede significar, o el corredor humanitario que puede significar terrestre, aéreo, o las alternativas que podamos encontrar para poder efectivamente allanar un camino de solución en esta situación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias, ministro. ¿Alguna otra palabra? Diputado Cristian Moreira. Ministro, bueno, se dice que de aquí de Santiago partirían futuros aviones. Claro. Hay que tener cuidado porque si no la gente va a tener falsas expectativas y todos se van a ir a meter al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Hay que tener cuidado con eso. Y se va a producir lo mismo que se está produciendo hoy día en la frontera con Perú. Un alcance. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta o comentario? Bueno, agradecemos al ministro Van Claven, a la subsecretaria de la Fuente, por su exposición. Para ahora vamos a escuchar a nuestros otros invitados que son... Sí, y también si se pueden retirar, sabemos que nos dijeron, que se comunicaron que tenían la actividad del Día de Europa, que aprovechamos de mandarle el saludo a toda la embajada de la Unión Europea. Sí, y vamos a suspender un minutito para que puedan salir y nos esperan nuestros demás expositores. Bueno, retomamos la comisión, la sesión número 30. Nos queda pendiente la exposición de los señores
Darío Sánchez Montenegro, que es el director regional del Servicio Nacional de Migraciones de Arica y Parinacota, y del señor Ricardo Sanzano Teiza, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota. Le pedimos al señor Darío Sánchez, que por lista lo tengo primero, que pueda exponernos la situación o como lo determine el delegado, si él quiere partir. No, señor presidente, mantengo el orden, no se preocupe, estoy aquí presente. Tiene la palabra, señor Darío Sánchez Montenegro. Parece que va a tener que partir usted, delegado, porque parece que don Darío tiene algún problema de conexión. Ningún problema. Delegado Ricardo Sanzano Teiza tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias por la invitación, a través suyo también. Saludo a cada uno de los señores y señores diputados que están en esta comisión. Bueno, básicamente yo creo que el informe que ha dado el canciller y la subsecretaria son contundentes. Solamente me parece que hay algunas reflexiones que es necesario realizar desde este espacio, desde la frontera, ¿no? A veces pareciera ser que nos perdemos, ¿cierto?, en la dimensión de lo que significa la distancia y no entendemos mucho lo que está sucediendo en el complejo fronterizo de Chacayuta y Santa Rosa. Solo decir que un poco respondiendo a las inquietudes del honorable diputado Félix González, que recién hacía mención de que prácticamente hemos llegado tarde y que se están vulnerando algunos derechos en este espacio. Yo solo quiero contar algunas cosas que han ido sucediendo desde ahí y básicamente decir lo siguiente, que esta situación comenzó aproximadamente por ahí el día 13 de abril, fecha en la que se toma una decisión por parte de Perú de poner un nivel de restricción mayor en la frontera con Chile. Y entonces comenzó todo ese flujo de migrantes que pasaban hacia Perú, comenzó a quedarse establecido en el sector, ¿cierto?, de nuestro territorio, pero posteriormente en horas de la tarde, muchas veces tarde-noche, la mayor cantidad de las personas que llegaban a ese lugar se trasladaban hacia Tacna sin ningún inconveniente. Esta situación se fue agravando un tanto a propósito del decreto de parte del Perú de decretar esto como una zona de emergencia, ¿no? Y por lo tanto establecer a las fuerzas militares en ese espacio. Sin embargo, y no obstante aquello, y aquí quiero ser bien categórico un poco para explicar la situación y la dimensión de esto, es que a pesar de ello, hemos tenido no solo noticias, sino que hemos podido verificar en el mismo terreno de que efectivamente durante el día se ha paralizado fuertemente el traslado y el ingreso de personas migrantes hacia Perú, pero sin embargo en horarios de la noche y al alero de la oscuridad y en algunos espacios, ¿cierto?, más lejanos al control fronterizo, algunos ciudadanos, especialmente haitianos, han logrado pasar hacia Perú. Lo digo porque básicamente hemos tenido el reporte de varios vuelos que llegan desde Santiago con una cantidad importante de ciudadanos haitianos y que si fuera por el no paso, probablemente tendríamos hoy día aproximadamente entre 200 y 300 ciudadanos haitianos en ese lugar y la verdad es que no pasan de 20 al día de hoy. Es decir, y esto lo explico, ¿por qué? Porque en definitiva esto explica un poco la situación que se nos está dando y que complejiza la posibilidad de levantar alguna solución distinta en ese espacio, ¿cierto?, con las personas migrantes. Nosotros hemos explicado fuertemente que la presión que se puede realizar desde el paso fronterizo, desde ese sector de la línea de la Concordia prácticamente, es una presión que se le hace a Perú, pero que Perú no está respondiendo desde el punto de vista formal y por ende no tiene sentido que las personas se queden en ese espacio. Y lo digo un poco respondiendo a lo que decía el honorable diputado Félix González, porque no es que hayamos dejado de hacer alguna coordinación o no es que estemos dejando o estemos más bien validando un espacio como aquel,
para que las personas se permanezcan en el lugar. Lo cierto es que lo que sucede en ese espacio es que las personas no quieren estar en otro lugar, puesto que, dadas las presiones que se generan desde ahí hacia Perú, ha logrado que muchas de ellas hayan logrado pasar hacia Perú, como lo acabo de comentar recién con los ciudadanos haitianos. Entonces, lamentablemente, dentro del día tenemos la formalidad de que no puede pasar nadie, pero de alguna manera hay ciudadanos que logran pasar en la noche. Entonces, esa esperanza, esa posibilidad mínima que existe, hace que las personas se mantengan en ese espacio de la frontera, esperando por inhóspito que sea. Nosotros no hemos querido levantar ningún espacio de campamento o albergue o lo que signifique justo en el límite fronterizo, porque sabemos cuáles son las consecuencias de aquello, porque además significa generar una condición que nos parece que no es propia para poder establecer un campamento en pleno sector de límite fronterizo. Y sin embargo entendemos que efectivamente las personas no tienen ninguna intención de moverse de ahí. Hemos ofrecido llevarlo a otros lugares donde puedan estar resguardados esperando alguna solución, pero la verdad es que no tienen ningún interés. Dado aquella situación, es que la respuesta que hemos tenido ha sido absolutamente también completa en ese lugar y en ese espacio, y ante esta crisis ha actuado plenamente la PDI, Carabineros, el Ejército y la Armada, desde las instituciones de gobierno, desarrollo social, a través de Niñez, a través del Senama, la Seremía de la Mujer, Justicia a través del Registro Civil, Senapred, Migraciones, Salud a través de la Seremía de Salud y a través de las distintas subsecretarías, Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia e Interior, y una coordinación internacional con ACNUR, OIM, Servicio Jesuita Migrante. Es decir, aquí no hay una cuestión aleatoria que haya quedado, cierto, al azar o al destino de lo que esté sucediendo ahí. Aquí hay coordinaciones y hay respuesta que fue inmediata. Lo que pasa es que, dada la situación que se produjo a propósito de la llegada del avión y el retorno de 115 migrantes, naturalmente las esperanzas de algunas personas que viven en otros lugares se vio plasmada por esta situación, y por lo tanto iniciaron un viaje. Nosotros hemos sido reiterativos en que no realicen este viaje, porque el culmine del mismo termina siendo justamente en el lugar de la frontera, lo que no es adecuado, especialmente para niños, niñas y adolescentes que se encuentran en ese espacio. Sin embargo, las personas siguen llegando. No podemos evitar que pasen por el paso fronterizo, por el control fronterizo, perdón, de Chacayuta. Hay libre tránsito hasta ese lugar. Hemos sí logrado hacer acciones como, por ejemplo, el enrolamiento de cada uno de ellos, pero no podemos evitar que lleguen a ese espacio. Hay libertad de tránsito, como dije, para esos efectos. Entonces, yo quiero un poco contar esto porque finalmente explica un poco por qué tenemos hoy día una situación de masividad en la frontera con Perú. Sigue y se mantiene esa esperanza de poder pasar en algún momento, porque, como digo, hay personas que han pasado bajo algunas circunstancias hacia Perú. Mientras aquello no pare, o mientras aquello no cambie la situación, seguramente la discusión la vamos a seguir teniendo en ese mismo espacio, lo que hace muy complejo operar además a través de distintos espacios que hemos logrado generar. No le estamos dando solo una barra de cereal a las personas, hemos logrado llevar alimentos que son nutritivos, pero además que son alimentos fríos, porque se entenderá que en este espacio no se puede cocinar y no se puede generar una comida caliente, porque lamentablemente necesitaríamos una resolución sanitaria que habilitar un espacio, una cocina, con todas las características propias y necesarias para poder cocinar o levantar alimentación en ese mismo lugar. Y la verdad es que nos parece a nosotros, como recién expliqué, que un campamento ahí sería lo peor que pudiéramos nosotros realizar. Finalmente, solo para concluir esta exposición, señalar de que tenemos un promedio aproximadamente de 200 personas que está llegando al lugar, y hablo de promedios porque hemos tenido menos y en algunas ocasiones algo más. El día de hoy cerca de 200 personas, ayer teníamos más de 300, y lo digo desde el punto de vista de los promedios, como dije, porque efectivamente no es que todas las personas que llegan en algún momento se hayan quedado ahí, porque tendríamos hoy día una masividad mucho mayor de personas. Hemos logrado y hemos estado negociando con Perú a través de migraciones, y eso seguramente lo va a explicar el director regional, algunas condiciones para poder liberar el paso. Solo decir en ese sentido que desde que se instaló la ley de infraestructura crítica con el apoyo de militares en la frontera, los pasos hacia el interior de nuestro país han sido reducidos a cero en algún caso, pero lo que nunca ha sucedido
es que cuando ha ingresado un menor de edad, un niño, una niña, con algún adulto, nosotros nunca hemos generado ninguna situación para impedir ese ingreso. Al contrario, tenemos un protocolo de ingreso en donde se constatan las lesiones y se le lleva a un lugar cierto más seguro para que se pueda realizar toda la canalización necesaria para que ese niño, esa niña no esté en la frontera. Y lo que aquí sí está sucediendo es que lamentablemente Perú sí puso una barrera en donde a los niños, a las niñas no se les permite pasar bajo la misma modalidad que nosotros hemos establecido. Si bien es cierto, llevamos más de 8.000 o 9.000 pasos evitados desde Perú hacia Chile, nunca, insisto en esto, honorable diputado, insisto en esto, es que nunca hemos impedido el paso de un niño o una niña hacia nuestro país. Por eso que en la frontera de Perú hay certeza de que efectivamente hacia Chile no va a pasar nadie de ninguna manera. Por eso no tenemos campamentos en la frontera de Santa Rosa de Tacna hacia Arica. Saben que no van a pasar de ninguna manera y quienes pasan también saben que efectivamente si hay un niño o una niña menor de edad de por medio lo van a hacer porque nosotros sí estamos cumpliendo en ese sentido con los tratados internacionales que nos obligan, ¿cierto?, con la niñez. Lo lamentable de todo este espacio hoy día, de esta situación y de esta crisis, que lo que más se ve es que efectivamente estén varados en ese lugar niños incluso lactantes. Nosotros creemos que efectivamente lo que debiera suceder ahí es que se debiera dar cumplimiento también por parte de Perú, al menos a esos espacios en donde los niños pudieran fluir en el camino hacia su destino y no tuvieran que estar en ese lugar. Hemos estado generando algunos protocolos, probablemente vamos a tener algunas noticias a través de migraciones porque hemos estado tratando de llegar a algunos acuerdos para poder establecer quiénes puedan pasar hacia allá. Nosotros hemos colaborado con el enrolamiento que lo comprometió el subsecretario Monsalves y a través con el subsecretario Gajardo de Justicia lo echamos a andar a través del registro civil en una señal de confianza a Perú porque también entendemos que Perú también tiene los mismos temores que tuvimos como Chile en algún momento de quién está ingresando a su país. Bueno, en una señal también de generar las confianzas necesarias, lo que hemos hecho es realizar los enrolamientos para poder determinar que quien tenga alguna situación con la justicia de Chile no pueda pasar hacia ese espacio y también hemos encargado a la Seremía de Desarrollo Social que cada uno de estos enrolamientos que se vayan realizando se hagan por familia, de forma tal de que podamos ofrecer hacia Perú un grupo familiar, la señora A con el señor B, probablemente más los hijos menores de edad tanto. Es decir, un grupo individualizado que pueda transitar hacia Perú y no personas desconocidas, sin nombre, sin identificación, y que probablemente pudiera generar algún temor de que se pueda tratar a lo mejor de delincuentes. Bueno, estamos despejando todas esas situaciones para que el curso normal de las personas pueda fluir y para que Perú obviamente tenga en consideración de que quien está ingresando finalmente a Perú son personas que están catastradas, enroladas y sin ningún tipo de antecedente penal en nuestro país. Muchas gracias, señor delegado presidencial. Le vamos a otorgar la palabra a don Darío Sánchez, él es director del Servicio de Migraciones de la región de Arica de Parinacota. Muy buenas tardes a todos, señor presidente, autoridades. Pues bien, justamente yo tengo a cargo la Dirección General de Migraciones, complementando lo que justamente señala el delegado presidencial. Efectivamente, por nuestra parte, y más bien justamente complementando y como corolario a lo que comenzó a decir el ministro, la subsecretaria, el delegado presidencial, y frente a la circunstancia que actualmente nos encontramos en que derechamente Perú ha frenado, digamos, el paso de las personas hacia su país. Por nuestra parte y desde nuestra competencia hemos intentado acercarnos y hemos logrado, la verdad, acercarnos a la institución de Migraciones Perú, la Superintendencia de Migraciones, que es nuestro homólogo, principalmente para plantearle que ante la problemática que hay, si bien es cierto, cada estado es libre de su autodeterminación, no podemos dejar de lado la circunstancia humanitaria que en este conflicto, digamos, dentro de la frontera, hoy por hoy existe. Y me refiero más que conflicto a esta situación humanitaria. En esto hemos podido avanzar en unos puntos bien interesantes. Primeramente,
entender que días previos o cuando estaba siendo coetánea esta circunstancia, logramos hacer intercambio de legislación para conocer las realidades y comenzamos a percatarnos que la legislación migratoria peruana tiene muchos puntos en común con la chilena. Incluso dentro de su decálogo de principios hay varias cosas en donde nos encontramos. Y desde ese trabajo comenzamos a construir puentes con Migraciones Perú. En ese sentido, de ahí nace lo que es el Estado presidencial, esta construcción de un protocolo que permitiera, de alguna manera, ampliar o abrir el criterio, el espectro de criterios que tiene Perú para acceder al ingreso de personas que estén en situaciones de vulnerabilidad o caso humanitario. Importante comentar es que Perú, además de su legislación, tiene otras disposiciones y una de ellas es la resolución 177 de 2019. Esta resolución establece en su artículo 2 algunos conceptos que tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad o situación humanitaria. Por lo tanto, desde ahí comenzamos a avanzar en ello y en uno de esos puntos de esa resolución es que nosotros le planteamos circunstancias tales como aspectos de situación niña adolescente, personas que tengan algún tipo de discapacidad física o mental o bien trastorno espectro autista, otros aspectos de vulnerabilidad como enfermedades crónicas o de base que también son circunstancias que ocurren en frontera. Y por lo tanto, desde esa mirada, nosotros comenzamos a trabajar con Perú, con el Servicio de Migraciones de Perú, para flexibilizar un poco el criterio que ellos tenían. Porque lo cierto es que, si bien es cierto, ellos pueden impedir el paso, pero también hay que entender las circunstancias humanas que están ocurriendo. Desde el punto de vista chileno, en nuestra región, se han hecho y se han articulado todas las medidas posibles para salvaguardar justamente los derechos humanos y de verdad que había una organización importante para ello. Pero ante la espera, y a la vez ante la agonía, es que nosotros intentamos conversar con Perú en ese sentido. Por lo tanto, frente a eso, al cabo de una semana y algo, logré, en atención a los puntos que logramos construir con Perú en estos puentes legislativos, es que confeccioné un protocolo, esto por cierto el director nacional está al tanto, en el cual pudiésemos convenir entre ambos países ciertas circunstancias que al menos permitan que las personas puedan pasar. Hasta entonces, lo que tengo entendido es justamente que ya se ha visto por ambos servicios, tanto el Perú como el chileno, ha tenido una buena mirada, probablemente tengo que complementar algunas cosas, y también a nivel de Cancillería. Sobre este protocolo, dentro de las cosas que justamente concuerdo, es que Perú también pedía ciertas garantías en el sentido de la individualización de las personas que intenten pasar por allá, teniendo presente que muchas veces en este peregrinaje que tienen las personas, a veces cambian hasta de nombre. Por lo tanto, frente a eso, Perú buscaba que nosotros pudiésemos garantizar eso. Y en buena hora, justamente uno de los puntos que se establecieron cuando vino el subsecretario era también poder fijar puntos que tuviesen que ver con el enrolamiento como tal como se ha hecho, que comenzó a funcionar a contar del martes de la semana pasada. Y ese punto ha servido también para interconectar con Perú. Comentarles que dentro de este protocolo se establecen ciertos criterios que tienen que ver con esta resolución que tiene Perú, esta casuística que ellos permiten que ciertas personas pasen. Establecimos también que pudiesen existir ciertas instituciones garantes que permitieran de alguna manera convencer a Perú que ciertos casos que se encuentren certificados, Perú permita que accedan e ingresen a su país, tales como ACNUR, la OIM, la Cruz Roja y las instituciones análogas entre ambos países como el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud para enfermedades, por ejemplo, o casos sociales que se den y que permitan un análisis desde el punto de vista de la vulnerabilidad y Perú la acepte. Por lo tanto, en ese sentido, hemos avanzado en esas materias. Y a propósito del enrolamiento, les voy a comentar que ayer tuve conversaciones con el jefe de migraciones de la región de Tacna y ellos tienen un proceso muy similar al nuestro, el enrolamiento. Pero ellos lo tienen desde el Servicio de Migraciones. En el caso nuestro, naturalmente lo realiza el Registro Civil, a petición, por cierto, de unas instituciones que establece el artículo 44 de la Ley de Migraciones nuestra. ¿Por qué comento esto? Porque también existe una posibilidad importante que poder cruzar ciertos datos que tienen que ver con los registros, que la verdad que el enrolamiento es otra cosa que
la individualización o la certificación de la individualización de una persona en razón a los antecedentes que otorgue. Por parte del Estado chileno se le otorga un RUT, pero claro, desde luego está identificada para acceder a las prestaciones en el país. Pero este cruce de datos con el sistema de enrolamiento que tiene Perú permite también justamente tener antecedentes respecto de los niños y niñas adolescentes que puedan cruzar la frontera. Vale decir, tanto para personas que egresen como ingresen, tener de alguna manera una base de datos que permita unificar antecedentes de ciertas personas. Esto tiene que ver, por cierto, a propósito de la vulnerabilidad de los niños y adolescentes y también por circunstancias de control, porque permite también que Perú colabore con esa información. Por lo tanto, desde Chile, información que se encuentra enrolada, esto por cierto tiene que ir avanzando con los servicios competentes, pero permitiría también a Perú tener un control, y por otra parte Perú haría también esa entrega de información, lo cual permitiría que ciertas personas que ingresen a Chile también se encuentren individualizadas del mismo modo, tanto en Perú o en Chile, que hemos visto situaciones, por ejemplo, en tribunales, que hay personas que se cambian los nombres, se intenta por Interpol averiguar quiénes son y finalmente a veces esa situación no prospera, o el Estado no responde, o derechamente es otra persona con otro nombre y de alguna manera frustra el proceso, hay complicaciones para los procesos, por ejemplo, de expulsiones judiciales o eventualmente administrativas. Entonces, avanzar en esa línea es bueno. ¿Qué quiero decir con lo que estoy diciendo con lo último? Que el avanzar con Perú, teniendo presente que la legislación migratoria de los países vecinos también es una oportunidad de encuentro para poder resolver y mitigar las circunstancias fronterizas y transfronterizas que ocurren. En este caso me refiero a nuestra región y quizás probablemente Bolivia en el caso de la región de Tarapacá. Por lo tanto, este protocolo se enmarca en esa idea buscando la innovación que desde la región intentamos hacer para darle solución a esto, porque mientras la gente se está aglomerando, más allá que la autoridad ha señalado que no vengan a nuestra región, mientras tanto, ciertos casos humanitarios logren su cometido, que en el fondo tiene que ver que hay personas que derechamente quieren pasar a Perú porque tienen familiares o bien quieren pasar a Ecuador o Colombia. Y Perú, por cierto, más allá de las circunstancias, no debería impedirles el paso. Entonces, tratamos de tener esta iniciativa desde la región, también indicándoles a Perú, oye, nosotros también conocemos tu legislación, hay cosas que tú tienes que respetar. Hay tratados internacionales entre medio, y por otro lado, siempre hay que poner en el centro en este tipo de cosas a las personas. Y desde ese punto de vista, y desde esa mirada y esas perspectivas que nosotros hemos podido avanzar con Perú en lo que les señalaba. Muchas gracias, señor Darío Sánchez, director regional del Servicio de Migraciones, y también al delegado presidencial Ricardo Sanzana. ¿Hay alguna pregunta, duda, observación? Diputada Carmen Hertz. Gracias, presidente. Es reiterar la pregunta que creo que sí corresponde hacérsela al Servicio de Migraciones, la que le consulté al canciller a través suyo, y es aclarar el tema de la autodenuncia que se está exigiendo por parte de Migraciones y que la Corte Suprema declaró improcedente. Esa es la consulta. ¿En qué situación está eso? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Me imagino que el señor Darío Sánchez puede responder esa pregunta. Sí, desde luego. Honorable diputada, por cierto, le respondo. Sucede que, desde luego, que el servicio en ese sentido ha sido obsecuente respecto a lo que ha señalado el Tribunal Máximo de Justicia en nuestro país. Desde ese punto de vista, precisamente se han instruido a las direcciones regionales a, por cierto, realizar, conforme a lo que dice la legislación, la ley 20.430, en este sentido, lo que se señala en el proceso que tiene que ver con la entrega del formulario. Por lo tanto, actualmente las personas que le comento que en nuestra región las solicitudes en este sentido del formulario, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ha bajado bastante, principalmente también por la situación de la infraestructura crítica. Entonces, pero los casos que han ocurrido, nosotros por cierto respetamos ello y se hace conforme a la legislación. En eso no hacemos reparo, porque desde luego que hay que primero garantizar lo que dice el Tratado Internacional y por cierto la ley 20.830 y su reglamento 837.
Le cuento esto porque en esta circunstancia, en este momento país, tal como se señaló, es más gente la que intenta egresar y por lo tanto, actualmente circunstancias de aquellas personas que deseen solicitar refugio por circunstancias de nuestro país no han ocurrido. Y en aquellos que han estado, que de alguna manera ingresaron clandestinamente hace un tiempo y que actualmente deseen concurrir a nuestra oficina o bien incluso en frontera a solicitar el formulario, desde luego está a disposición. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra región? Por lo general, las personas vienen a nuestras oficinas, hay días de atención y las personas son agendadas y se les entrega el formulario respectivo en nuestra oficina. No sé si respondo, diputada. Diputado Sandón tiene una pregunta. Gracias, presidente. En la misma línea, a mí tampoco me queda muy claro porque una cosa son los refugiados, pero la persona está clandestina, que de hecho hay muchas personas que preguntan, ¿qué hacemos? Se tienen que ir a autodenunciar, pero hay ¿qué pasa después de eso? ¿Cómo es el proceso? Porque hay mucha gente, pero dicen siempre cosas distintas. Entonces, como la gente no se atreve porque le tiene miedo al proceso también. ¿Qué es lo que se hace exactamente? Y después de que usted entrega este formulario, me imagino que el formulario para autodenuncia, ¿qué viene después de eso? Una persona que ha entrado ilegal al país. ¿Usted dice si entró legal al país? Perdón, ilegal. Una frontera, ilegalmente. Bien. Bueno, hay que tener presente que la ley 21.430 establece que tanto las personas que ingresan clandestinamente o no pueden acercarse a las oficinas a solicitar este formulario. Desde luego que hay que tener presente también que la ley establece ciertos requisitos o criterios en estas circunstancias. Por lo tanto, usted me pregunta qué es lo que ocurre una vez que se le entrega el formulario. Desde luego que entra el procedimiento que establece la legislación. Por lo tanto, una vez que se hacen los procedimientos respectivos, la entrega del formulario, nosotros debemos entregar la información a nivel central, se tramitan, se contacta a la persona, existe un procedimiento que hace la Secretaría Técnica, entrevistas respectivas de elegibilidad, pasa por todo un filtro y finalmente la autoridad central es la que determina, en este caso, si reúne los requisitos para obtener la condición o no de refugiado. Esas son materias, por cierto, que nosotros dentro de la oficina cumplimos con toda la parte inicial de los trámites y tenemos instrucciones precisamente de entregar los formularios respectivos conforme a la legislación. Ahora, todo el proceso que tiene que ver en sí de fondo, yo le sugiero que es mejor quizás oficiar hacia el servicio a la unidad específica que tiene que ver con refugio, porque dentro de las regiones cumplimos una etapa de esto. Sí, diputado Sandón. Disculpe que para entender bien, ¿por qué termina en condición de refugiado una persona que entra ilegalmente? ¿Siempre termina en condición de refugiado? Porque una persona podría querer comenzar un trámite, tener un RUT, un trabajo, eso. Ya. A ver, eso, gracias. Pensé que la temática era en relación a la ley de 20.430. Si usted me pregunta de manera genérica, primeramente, las personas que ingresan clandestinamente, usted sabe que la ley, si bien es cierto, despenalizó el ingreso clandestino, pero sigue siendo una infracción migratoria. Y desde luego que la legislación actual lo que establece es que las personas derechamente soliciten su residencia fuera del país. Y aquellas circunstancias en que las personas ingresen clandestinamente, primero hay que tener presente que el trámite de autodenuncia es el que se sugiere hacer, primero porque es una de las medidas de control y saber también qué personas hay en nuestro país. A propósito, lo mismo es que nuestro servicio en los próximos meses va a ser las gestiones del empadronamiento, que es distinto al enrolamiento, para saber cuántas personas se encuentran a nivel nacional. Por lo tanto, las personas que ingresan clandestinamente, sea o no que deseen requerir los trámites respectivos por la ley 20.430, en el caso que no, si usted me menciona que son por otras razones, no que establece el artículo 2 de la ley, procede, por cierto, la regla general que establece nuestra legislación actual, la ley 21.325. Y en ese sentido corresponde, por cierto, eventualmente elevar una solicitud de regularización que va dirigida al subsecretario. Ahí es la autoridad y la ley señala que es una de las actividades casi indelegables que corresponde al subsecretario evaluar las circunstancias.
En ese sentido, nosotros ahí, nuestra competencia se agota en el sentido de nosotros orientar a las personas, pero tener presente que este tipo de circunstancias ya corresponde a la autoridad política determinar. Hay una política migratoria que todavía falta que salga, y hay ciertas materias que, por cierto, para mí es difícil contestar porque obedece a esferas que están por sobre mis competencias. ¿Alguna otra pregunta para tanto el delegado como el encargado de migraciones? Bueno, les agradecemos mucho su exposición. Muchísimas gracias. Como dejamos para el final los puntos varios, ¿hay algún punto varios? Don Félix González tiene la palabra. Gracias, presidente. Son dos materias en relación a personas que están legalmente en Chile haciendo sus trámites, en particular de personas de Haití. Quisiera pedir la venia de la comisión para poder oficiar al Ministerio del Interior y también al Servicio de Migraciones respecto de que cada vez que estas personas necesitan hacer un trámite, cualquiera sea, como renovar la cédula de identidad, se les pide o se les exige un certificado de antecedente del país de origen, y se le exige también a personas que no han vuelto a Haití. Esto se hace con todos los países, evidentemente, y en la mayoría de ellos hay posibilidad de obtener estos certificados de manera normal, pero en el caso de Haití es en papel. O sea, tiene que haber algún funcionario en Haití que los busque en papel, y Haití está en una situación compleja en términos del funcionamiento del Estado. Recordemos que tuvieron un magnicidio hace muy poco, asesinaron al presidente, tiene un parlamento que no está vigente, o sea, no está funcionando el Estado en Haití. Entonces, este documento, que es un poco absurdo también, porque la persona cuando obtuvo su permanencia transitoria o definitiva, se le exigió el certificado antecedente, ya lo entregó cuando empezó el proceso, no se ha movido de Chile, y a lo más debieran pedirle un certificado de antecedente chileno. Eso nos dice la lógica, pero en la práctica, y esto es algo que nos planteó también la embajadora de Haití cuando tuvimos una reunión con el grupo interparlamentario, que es una complicación que a nuestro juicio es innecesaria, porque podría el gobierno de Chile dejar de exigirle ese documento de antecedente a las personas que no han vuelto a Haití. Entonces quisiéramos poder oficiar al Ministerio del Interior y a Relaciones Exteriores sobre eso. Y el segundo punto también tiene que ver con Haití. El día 14 de marzo de este año arribó a nuestro país un avión en donde al menos habían 20 personas migrantes, de ellas 9 niños, niñas y adolescentes, que tenían permiso o tenían visa de reunificación familiar. Sin embargo, la aerolínea le cambió la fecha del vuelo. Y como les atrasó el vuelo de manera considerable, cuando llegaron a Chile no pudieron entrar, pudiendo el servicio ampliar el plazo. La 19.880 les permite ampliar el plazo, el artículo 26 de la ley, y poder conocer la situación de esas personas, oficiar al Servicio de Migraciones, y si estas personas están nuevamente pidiendo una nueva visa. Recordemos lo complejo y lo caro que es un vuelo de Haití a Chile, para un país en donde, además, es un país pobre. El esfuerzo que tuvieron que hacer para poder traer a esos niños a reunificación familiar a Chile, y ahora tener que nuevamente adquirir un vuelo. Entonces es una situación para la cual Chile debiera tener un protocolo diferente cuando las aerolíneas son las que cambian unilateralmente las fechas de vuelo. Eso, presidente. ¿Les parece oficiar para pedir información sobre estos dos temas? ¿De acuerdo? ¿Algún otro punto varios? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muy bien, Estefan.